¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántos cascos romanos se usaron en todas las guerras, marchas y conquistas del imperio? Estamos hablando de millones de soldados a lo largo de siglos. Pero ¿dónde están todos esos cascos hoy? La verdad es que la mayoría simplemente desapareció. Y eso plantea una pregunta extraña. ¿Por qué tantos objetos de metal que normalmente resisten al tiempo desaparecieron casi sin dejar rastro? Algunos arqueólogos creen que muchos fueron fundidos en la Edad Media para convertirse en espadas o herrajes. Otros dicen que fueron enterrados junto con los soldados, en lugares secretos o en regiones que nunca fueron excavadas. Hay incluso quienes creen que algunos fueron escondidos a propósito, como reliquias de valor simbólico, porque para un legionario ese casco no era solo protección, era parte de su identidad, como si perder ese objeto fuera como borrar su nombre de la historia. Espera un momento, antes de continuar, necesito tu ayuda. YouTube, solo, muestra este video a más personas si tiene mucha interacción. Es decir, sin tu comentario, este conocimiento puede quedar enterrado y no llegar jamás a quien lo necesita. Si este contenido tiene sentido para ti, comenta 1. Si no estás de acuerdo, comenta 0 y cuéntame por qué. Quiero ver al menos 100 comentarios aquí para que YouTube entienda que este tema debe difundirse. Así que comenta ahora y forma parte de esta misión de revelar los secretos de la antigua Roma. Ahora vamos al punto. Mucha gente piensa que los cascos romanos eran simples pedazos de hierro, solo para proteger la cabeza, pero la verdad es que los romanos fueron mucho más allá. Crearon formas que desvían golpes, protegen las orejas y aún permiten que el soldado escuche órdenes en el campo de batalla. Algunos modelos tenían protectores de nuca curvados que evitaban cortes por la espalda, mientras que otros usaban refuerzos en la frente para resistir lanzas. No se trataba solo de fuerza bruta, era estrategia, ingeniería y adaptación. La guerra moldeaba los cascos, y los cascos moldeaban la victoria. No todos los cascos romanos eran iguales. Por fuera, muchos parecían simples, pero cuando los miras de cerca, descubres marcas, inscripciones y símbolos grabados a mano. Eran más que decoración. Algunos soldados dibujaban siglas de la legión, frases de protección o incluso símbolos religiosos y espirituales, como una ofrenda silenciosa a los dioses antes de entrar en combate. En algunos casos, esas marcas revelan creencias ocultas, prácticas que hoy serían consideradas casi místicas. Había quienes creían que ciertos símbolos grabados en el metal protegían contra la muerte o guiaban el alma si el soldado caía en combate. Imagina a un guerrero a punto de luchar hasta la muerte, mirando esa pieza de metal con el nombre de los dioses o de su familia. Era como llevar la fe en la propia frente. Estos detalles ocultos muestran que incluso en medio de la sangre y el acero, había espacio para la espiritualidad, la superstición y mucha humanidad. Durante un viaje, escuché de un historiador algo que nunca olvidé. Las armas más peligrosas de Roma nadie podía verlas. Eso me llevó a investigar, y lo que encontré fue un arsenal oculto, estrategias de control, manipulación y dominación silenciosa. Mucho de eso todavía se usa hoy. Por eso, escribí el libro digital, El arsenal secreto que derribó y conquistó imperios enemigos. Descárgalo ahora desde el primer comentario fijado. Hay pocas copias. Puede desaparecer en cualquier momento. Haz clic y descubre lo que Roma escondió durante siglos. Si había un grupo dentro del Imperio Romano que generaba respeto inmediato solo con aparecer, era la Guardia Pretoriana. Eran los guardianes personales del emperador, una especie de élite entre los soldados, y los cascos que usaban lo reflejaban. No eran iguales a los comunes del ejército. Tenían detalles refinados, plumas altas, adornos dorados y un brillo que delataba el estatus de quien lo llevaba. Pero lo más curioso es que muchos de esos cascos desaparecieron con el tiempo. A diferencia de los modelos más simples, estos casi nunca aparecen en excavaciones. ¿Por qué? Hay teorías de que fueron escondidos a propósito tras traiciones internas y conspiraciones contra emperadores. Cuando un pretoriano se involucraba en un golpe, ese casco se volvía peligroso, una prueba de lealtad rota. Algunos fueron enterrados, otros fundidos, y hay relatos de modelos guardados como reliquias por
familias influyentes durante generaciones. Eran más que armaduras, eran símbolos de poder, ambición y riesgo. No todos los cascos desaparecieron por casualidad. Muchos terminaron bajo tierra, junto con los propios soldados. En Roma, enterrar a un guerrero con su casco era una forma de honor. Era como decir, murió como legionario, y así continuará en el más allá. Pero lo interesante es que esos cascos no se arrojaban allí de cualquier manera. En algunas excavaciones, los arqueólogos encontraron cascos cuidadosamente colocados sobre el pecho o a los pies de los esqueletos. En otras, estaban orientados hacia el este, como si señalaran el camino hacia otra vida. Y no era solo simbolismo. Muchos creían que el casco aún ofrecía protección espiritual, incluso después de la muerte. Por eso, algunos fueron escondidos en lugares remotos, lejos de saqueos y de ojos curiosos. El problema es que, con el paso de los siglos, muchas de esas tumbas fueron olvidadas. Están ahí, enterradas, esperando a alguien que entienda que ese pedazo de metal no es solo una pieza antigua, es toda una historia preservada en el silencio de la tierra. La mayoría de las personas piensa que todos los cascos romanos estaban hechos del mismo material, generalmente hierro, pero eso está lejos de la verdad. Los romanos, dependiendo de la época, la legión y el estatus del soldado, usaban cascos de bronce, hierro o incluso aleaciones más refinadas. El bronce, por ejemplo, era más fácil de moldear y común en los primeros siglos de la República. El hierro ofrecía más resistencia y con el tiempo llegó a dominar los campos de batalla. Pero hay cascos que no encajan en esa lógica. Algunos se encontraron con detalles en plata, otros con inscripciones en oro. No eran piezas de combate común. Probablemente pertenecían a oficiales de alto rango o se usaban en ceremonias, donde el brillo y la imponencia hablaban más fuerte que la practicidad. Pero lo más intrigante es que, incluso estando hechos de metales duraderos, muchos de esos cascos desaparecieron, fueron fundidos, ocultados o estaban ligados a rituales, y por eso fueron escondidos a propósito. El hecho es, cuanto más precioso era el casco, más silenciosa fue su desaparición. Roma estaba obsesionada con las victorias. Cada conquista se volvía monumento. Cada general victorioso recibía una estatua. Pero, ¿y las derrotas? Esas, Roma hacía todo por olvidar. Un ejemplo notable fue la batalla del bosque de Teutoburgo, en el año 9 d.C., cuando 3 legiones enteras fueron masacradas por los germanos. Allí, miles de cascos fueron dejados en el campo, y muchos, según relatos antiguos, fueron enterrados por soldados sobrevivientes o por los propios enemigos. No por respeto, sino por vergüenza o superstición. Había quienes creían que los cascos usados en derrotas traían mala suerte. Otros decían que usarlos de nuevo era deshonrar a los muertos. Por eso, muchos fueron enterrados a toda prisa, arrojados a ríos o escondidos en cuevas. Esos cascos no desaparecieron porque el tiempo los destruyó. Fueron silenciados por la propia historia. Un intento de Roma por borrar sus fallos, aunque estuvieran grabados en el hierro de cada pieza que desapareció con el orgullo de legiones enteras. Durante mucho tiempo, se creyó que la mayoría de los cascos romanos se había perdido para siempre. Pero en los últimos años, algunos descubrimientos inesperados comenzaron a cambiar ese panorama. En sitios arqueológicos por toda Europa, especialmente en Inglaterra, Alemania y los Balcanes, los arqueólogos encontraron cascos prácticamente intactos, enterrados con extrema precisión. Algunos estaban envueltos en tela, colocados dentro de cajas de madera y enterrados como si fueran tesoros. Y quizás lo eran. Lo más impresionante es que en algunos de esos descubrimientos también había restos humanos, lo que indica que los cascos acompañaron a los soldados hasta el final. Esos hallazgos revelan detalles sorprendentes, marcas de batalla, nombres grabados a mano, incluso evidencias de que ciertos modelos se pasaban de padre a hijo, como herencia de guerra. Cada casco que emerge de la tierra no es solo un objeto antiguo, es una cápsula del tiempo que saca a la luz historias de coraje, dolor, sacrificio y el recuerdo de un imperio que quería ser eterno. No todo lo que desapareció se perdió por accidente. En algunos periodos de la Edad Media,
especialmente cuando la Iglesia Católica comenzó a consolidar su poder sobre Europa. Ciertos objetos romanos comenzaron a verse como amenazas. Muchos cascos llevaban símbolos paganos, referencias a dioses antiguos y hasta frases en latín que parecían rituales. Para la Iglesia, eso era un problema, principalmente porque el Imperio Romano aún estaba vivo en la memoria de las personas. Había miedo de que esos objetos reavivaran ideas de imperios antiguos, cultos prohibidos o fuerzas que competían con el poder cristiano. Hay registros de que monjes escondieron artefactos romanos en criptas y cuevas. Otros fueron fundidos o enterrados bajo iglesias recién construidas. Y hasta hoy, de vez en cuando, aparecen cascos en lugares donde nunca se imaginaría, bajo monasterios, cerca de altares, envueltos en silencio. No eran solo pedazos de metal, eran recuerdos peligrosos de un tiempo donde los dioses tenían muchos nombres, y el poder no estaba concentrado en un solo trono espiritual. En 1905, un granjero escocés encontró algo inusual mientras cavaba su plantación: un casco romano con detalles dorados y un rostro esculpido en el frente, como si fuera una máscara de guerra. Aquello no era solo una pieza de protección, era arte, era poder, era un símbolo que atravesó los siglos enteros. El casco estaba increíblemente bien conservado, y cuando los especialistas lo examinaron, encontraron marcas que indicaban que había sido usado en ceremonias y desfiles militares, no en batallas comunes. Probablemente, perteneció a un oficial importante. La pregunta que queda es, ¿por qué estaba allí enterrado tan lejos de Roma, en un campo cualquiera? Tal vez fue dejado como una ofrenda, tal vez fue escondido por alguien que quiso proteger un recuerdo. Sea como sea, ese casco representa algo mayor, el esfuerzo de todo un imperio por dejar su marca en el mundo. Y aún hoy, siglos después, sigue hablándonos. Si llegaste hasta aquí, deja tu like. Eso le muestra a YouTube que este contenido merece llegar a más personas. Y aprovecha. El video que está apareciendo en 1900 pantalla te llevará aún más profundo en este universo oculto de Roma. Haz clic ahí y descubre qué más fue escondido. Te vas a sorprender. Te veo allí.